nombre es Alexander Condori Ambrosio y en esta oportunidad les voy a presentar el proto-indoeuropeo o indoeuropeo. Primero vamos a ir por la introducción, luego vamos a ir a los antecedentes y por penúltimo a la historia, para acabar con la conclusión respecto a este tema. Comenzando con la introducción, para empezar, la lingüística nació del estudio de la superfamilia de las lenguas indoeuropeas, ya que la mitad de la población mundial, en este caso vemos el continente europeo. En los dos últimos siglos los lingüistas han trabajado mucho en poder averiguar e investigar sobre la palabra madre de los diferentes significados de las palabras. Como por ejemplo tenemos a la palabra madre, que en distintos idiomas puede llegar a tener la misma raíz, y en esto se basa el proto-indoeuropeo. Ahora, lo que tenemos a continuación es el mapa de Europa, en el cual estamos presentando que el indoeuropeo prácticamente en teoría se origina en este lugar. El indoeuropeo primero comenzó la expansión hacia diferentes partes del mundo, y las primeras investigaciones se ubican en Europa desplegando rutas migratorias por las cuales las lenguas hijas habían evolucionado hasta agruparse en dos ramas bien definidas, una es la oriental y otra es la occidental. En todo caso, el europeo se migró hacia varias zonas del continente, con lo cual cada una fue independizándose y variando poco a poco. Bueno, ahora vamos a presentar la parte de antecedentes y luego la historia. En antecedentes, para empezar, vamos a hablar sobre el tocario, que es uno de los idiomas indoeuropeos recientes descubierto a principios del siglo XX. En los textos procedentes del turquestán chino. Tales textos fueron fáciles de descifrar, ya que estaban escritos en una variante de la escritura brahmi, uno de los tres alfabetos del sánscrito. En el que usamos ahora es el alfabeto de Devanagari. Y además porque todos ellos eran traducciones de conocidas culturas budistas. Hace poco tiempo el estudioso británico Henning sugirió que los tocarios no eran sino los gutianos, debido a que los gutianos son mencionados en la cultura acadia y en el idioma semita, en algunas inscripciones cuneiformes de Babilonia, y se calcula que estas inscripciones son de fines del tercer milenio, cuando el rey Sargón estaba levantando el primer gran imperio mesopotámico. Si las opiniones de Henning son acertadas, los tocarios serían los primeros indoeuropeos que aparecen en los documentos históricos del cercano oriente. Y ellos son los que usaron las variaciones de las afinidades léxicas entre la lengua tocaria y la lengua italo-celta. Estas dos familias lingüísticas compartían la patria con el indoeuropeo antes de que los tocarios emprendiesen su migración hacia el este. Hoy en día se pueden trazar las diversas sendas que siguieron las migraciones humanas y la transformación lingüística hasta dar con el protolenguaje indoeuropeo en su propia patria, ya que es posible usar una localización aproximada. Todo ello siendo el fruto de la revisión de los cánones fonológicos. Procedemos al siguiente segmento, que trata sobre la historia. Para comenzar a hablar de historia, es posible aprender más sobre las cosas primitivas indoeuropeas a partir de otros aspectos de su repertorio de vocabulario. Algunos de sus vocablos, por ejemplo, describen una técnica agrícola similar a que se originó en una existencia remota de hace unos 5000 años antes de Cristo. Los vocablos indoeuropeos con que se designaban la cerveza, el trigo, el lino, la cebada, asimismo como las herramientas que usaban ellos, como diversas herramientas manuales primitivas de madera,
también los arbustos, frutas, uvas, moras, que se cultivaban y se cosechaban en esa cultura, son describidas en la parte de Europa septentrional alrededor de unos 4.000 a 5.000 años según los datos arqueológicos. El paisaje que describe el reconstruido protolenguaje indoeuropeo es montañoso, así lo evidencian numerosos términos utilizados para designar altas cumbres, lagos situados entre montes y ríos, ríos torrentosos que descienden de manantiales de montaña. Otra clave importante para la identificación del país en que se origina el europeo la proporciona la terminología dedicada al transporte sobre ruedas. Las palabras para rueda, eje, yugo, arreo, caballo, potro, bronce son usadas para describir las piezas del carro, o en ese tiempo carruaje y los utensilios usados. Asimismo, estos en conjunto formaban la representación del primer carro tirado a caballo que se usaba en fiestas fúnebres o para alguna ceremonia religiosa. Dame la... Ya, 1, 2, 3, ya se puso, ya. Ya, apúrate. Como definición tenemos que el indoeuropeo, en primer lugar, es un concepto de origen lingüístico, puesto que aunque la existencia de este no sea un hecho obvio, es un hecho no atestiguado, por lo que podríamos decir que el indoeuropeo es el nombre que se le asigna por razones geográficas a una familia lingüística amplia y generalmente bien definida, que comprende la mayor parte de las lenguas de Europa, de Asia Meridional, a través de Irán y Afganistán. La familia indoeuropea fue identificada por William Jones tras su estudio del sánscrito y persa, la posterior comparación de las lenguas latina y griega, y por la similitud no solo en vocabulario, sino en el sistema gramatical. Termino por afirmar que estas tenían una lengua madre, de la que también nacieron una serie de familias de lenguas que se fueron añadiendo poco a poco a la familia europea. En el siglo XIX, Franz Bopp y Erasmus Rusk añadieron la rama baltoeslava. Más tarde se añadieron la rama céltica, la rama albanésica y ahora vamos a dar una pequeña definición sobre el indoeuropeo. Se conoce al indoeuropeo como el protolenguaje porque no existen registros sobre su existencia ni rastros de su pronunciación o escritura. Se trata de un lenguaje reconstruido a partir de la comparación de dos o más familias de lenguajes en base a su raíz. El indoeuropeo es un protolenguaje debido a que ya que no tiene ningún vestigio de su existencia, se calcula que su aparición ocurrió entre el 6000 y el 4000 a.C. En las zonas del mar Muerto. Ahora vamos a presentar a las familias lingüísticas del indoeuropeo. Tenemos la rama indo-ibania, la rama albanesa, la armenia, la griega, la italo-céltica, la tocaria, la germánica, la hitita y la baltoslava. Entre las familias lingüísticas más importantes tenemos a la germánica, que es una familia lingüística derivada, que se dio, la rama germánica dio origen al islandés, al noruego, al sueco, al inglés, al dinamarqués, al alemán y al holandés. También tenemos al celta, que dio origen al irlandés. Tenemos a la helénica, que dio origen al griego. Tenemos a la indo-iranía, que dio origen al hindi y al farsi. Tenemos a las itálicas, que dieron origen al español, al portugués, francés, italiano, al catalán y al rumano. En total existen cerca de 450 lenguajes derivados de la lengua proto-indoeuropea.
Ahora, como conclusión tenemos que, de acuerdo a las investigaciones, las lenguas indoeuropeas fueron exportadas a las áreas que ocuparon los indoeuropeos históricamente. En Europa, en Asia, Asia suroccidental, mediante una serie de movimientos amplios de la población, ya que migraron durante milenios. Muchos estudiosos sostienen que la zona estepa siberiana, al norte y al este del Mar Negro, ha sido la cuna original de los indoeuropeos. Sabemos con certeza que al menos un área importante del asentamiento a lo largo de los traslados del oeste en dirección a Anatolia hacia el sur, primero al este, en Irán y la India, comenzaron aproximadamente a partir del milenio 5 a.C. Y sin lugar a dudas, el indoeuropeo se habló en gran parte del área geográfica de Europa y es bastante amplia dentro de Eurasia. Además, durante más de un milenio se estuvo hablando esa lengua, ya que ha sido la lengua madre, y de esta se han originado las diversas lenguas, incluso la nuestra, después de tantas variaciones y dialectos. Eso es todo, gracias.